gusto estar aquí con el compositor y director Juan Pablo Contreras. Gracias por acompañarnos en estos podcasts que hace el Consulado General de México en Los Ángeles. Y la verdad es que pues estamos de manteles largos porque estamos celebrando el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos con un acento muy importante que es nuestra gente. Y qué mejor tener a quien consideramos es el compositor mexicano más importante en la actualidad, Juan Pablo Contreras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y qué honor ser parte de estos festejos y con una música tan mexicana también. Yo creo, Juan Pablo, que tú encarnas muy bien una de las contribuciones más importantes que ha hecho históricamente México a Estados Unidos, que es precisamente la cultura. Y en tu caso, pues es la cultura musical. Y brevemente, para ubicarnos en estas grandes contribuciones y en la importancia de la carrera artística, a mí me gustaría decir que eres el primer compositor mexicano residente de Los Angeles Chamber Orchestra. Además, recibiste el premio Vilsec dedicado a artistas y científicos inmigrantes que te lo otorgaron recientemente en Nueva York. Sí. Y eres el primer compositor mexicano en haber firmado un contrato con Universal Music México. Son, la verdad, muchos logros y ahorita suena muy fácil, pero detrás de todo esto, Juan Pablo, seguramente hay una carrera de mucho trabajo. Cuéntanos un poco de ti. Pues de hecho creo que mi trayectoria embona muy bien con este festejo porque yo de alguna manera, nací y crecí en Guadalajara, pero soy un producto de educación americana. O sea, llevo 15 años viviendo aquí, me vine a estudiar música, composición, hice licenciatura, maestría y doctorado, o sea, estuve 9 años en universidades. Entonces, creo que mi música, aunque tiene un sello muy mexicano, también refleja como la artesanía que tienen los compositores americanos de cómo escribir para la orquesta. Entonces sí, han sido muchos años, han sido muchas colaboraciones, creo que he trabajado con 40 orquestas en los últimos años, pero una de las más significativas ha sido con la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, que llevo 5 años haciendo colaboraciones con ellos. Recientemente, ya platicaremos, pero reabrieron el Walt Disney Concert Hall, el primer concierto después de la pandemia. Lo hicieron ellos y lo abrieron con una composición mía que se llama Mariachitlán, que ha sido mi obra más reconocida. Estuvo nominada a un Latin Grammy hace un par de años y se ha tocado muchísimo. Entonces creo que embona increíble con esta celebración que estamos pues festejando de 200 años entre México y Estados Unidos, con este estreno mundial que vamos a hacer de la obra Lucha Libre, que precisamente me encargó esta orquesta. Maravilloso. Fíjate que suena como que estás haciendo historia desde distintos puntos de vista y ojalá que además de hacer historia estés abriendo brecha para que otros compositores y otros talentos mexicanos que compartimos México y Estados Unidos puedan seguir tus pasos en la música y hacer contribuciones a la vida musical de los dos países. Y fíjate que yo digo que tú estás marcando históricamente muchos momentos porque me ha tocado de alguna manera en este poco tiempo ser testigo de momentos muy importantes. Por ejemplo, en 2017 vino la Orquesta Sinfónica de Jalisco aquí a Los Ángeles precisamente a estrenar Mariachitlán. Yo creo que eso es histórico, es un momento extraordinario y yo sé que a Mariachitlán lo consideran incluso como el nuevo Huapango de Moncayo. Es un gran reconocimiento. Sí, lo dijo Plácido Domingo hace un par de años también. Y ese concierto con la Orquesta de Jalisco fue, yo creo que sí, histórico, porque fue una locura en cuestión de la reacción de la gente. Eso para mí fue muy bonito, como que sentir, y especialmente aquí en Los Ángeles, que hay tantos mexicanos que la verdad aprecian muchísimo su cultura y valoran nuestras tradiciones, y la reacción del público fue increíble. Esta era una gira que estaba haciendo esta orquesta por todo California, y ese concierto marcó pues un momento muy importante en mi carrera.
Muy importante. Y después viene la Orquesta de Cámara de Los Ángeles y te hace esta solicitud de que estés en residencia con ellos y hagas esta composición lucha libre que también de alguna manera, digo, de manera menos afortunada, lo digo por el contexto histórico en el que se iba a estrenar, hicimos aquí en el consulado este lanzamiento con gran emoción. Y justo lo hicimos en marzo 2020 y se tuvo que suspender. Pero cuéntanos qué significa ser el primer mexicano y cómo es que se crea el vínculo, el acercamiento entre la Orquesta de Cámara de Los Ángeles y Juan Pablo Contreras y se logra este gran resultado. Pues esta orquesta tiene la peculiaridad de que una vez al año escoge a un compositor vivo que va a colaborar con ellos durante todo el año, que va a estar muy en contacto con su público, con su comunidad y que va a coronar esa relación colaborativa con el estreno mundial de una nueva obra para orquesta. Y a mí me eligieron precisamente 2019 a 2020 para escribir esta obra, que yo quise hacer una obra sobre lucha libre porque sabía que iba a tener todo un año para ir explicándoles y platicándoles a todos estos seguidores de la orquesta cómo es la lucha libre, de qué se tratan las máscaras, los personajes, casi como escribir una ópera y irles platicando el cuento para luego tener este estreno que sí, precisamente estaba destinado para finales de marzo 2020. Hicimos aquí un evento increíble con mucha prensa y lo cacareamos con todo y fue el primer concierto que tuvo que cancelar la orquesta. Pero luego me tocó el otro lado de la moneda, que el primer concierto que reabrió la orquesta fue el que te comentaba en el Disney Hall. Entonces, sí, me han tocado como estas fechas muy históricas, pero a mí me ha dado mucho orgullo que estén acompañados de mi música y que tienen un sello muy mexicano. O sea, que mi misión como compositor ha sido escribir una música clásica nueva que suene a México y que celebre a México. Creo que muchas veces, lo que sale en las noticias de México no son las cosas que en realidad nos identifican como mexicanos, que es la increíble cultura, nuestras tradiciones, y eso es lo que yo estoy poniendo como en el foco central en mi música, para que cuando vaya a salas de concierto como el Carnegie Hall o esté en Europa, hace poco estuvo en España, en Austria, o sea, me da mucho orgullo que la gente en todo el mundo pueda escuchar como lo que yo pienso que es lo mejor de México y escucharlo en este contexto que es con la música clásica de orquesta. Y fíjate que no solamente lo escuchan y es un concierto más al que asisten. La verdad es que todavía el día de hoy yo recuerdo con mucha emoción tu concierto cuando se reabrió el Walt Disney Concert Hall, porque después de que tú presentaste Mariachitlán ahí, los aplausos no paraban. O sea, haber estado de pie aplaudiendo junto con esta gran audiencia tu composición, estarte aplaudiendo a ti durante varios minutos, todavía lo recuerdo y me pone la piel china. Entonces, eres un mexicano que no solamente logra trascender fronteras, sino logra trascender fronteras de una manera muy especial, con una acogida y una emoción. Tu música despierta muchas emociones y es quizás porque tienes la capacidad de ser el puente de unión entre lo que podría considerarse como arte popular o cultura popular y la música clásica, ¿no? Que nosotros consideramos como una cultura de alguna manera elitista. ¿Por qué te preocupa? Y lo mismo sucede con el mariachi. ¿Por qué está en tu interés y en tu preocupación ser este puente entre las distintas manifestaciones culturales mexicanas? Muy buena pregunta. Pienso que como hasta estudiante de música me acuerdo que no me encantaba que la música que casi nos enseñaban siempre era la europea. O sea, estaba estudiando cómo escribir para una orquesta y que todos los ejemplos de cómo se hace bien eran de Europa. Y a mí como compositor yo sentía que algo hacía falta en mi propio sonido y en mi propio discurso de las historias que yo quería contar, y para mí la respuesta era México. Yo quería que mi música sonara mexicana, especialmente para invitar a la gente a que se sienta cómoda yendo a los conciertos. Muchas veces, como es música, pues música muy buena, pero de compositores
pues Beethoven, Mozart, compositores muertos que ya no tienen tanto que ver con lo que vivimos hoy en día y especialmente como mexicanos. Entonces, para mí una misión central ha sido acercar al público a la música clásica, que se sientan que hay un compositor mexicano que le está hablando directamente a ellos y que está escribiendo música que tiene que ver con ellos, que pueden reconocer, y que claro, que el medio que utilizo para presentar esta música es la orquesta, pero que los sonidos son muy reconocidos, son de mariachi, de diferentes músicas folclóricas de México, para que la gente se sienta orgullosa de sus tradiciones y que pueda disfrutar de este género, pues que es un género más, ¿no? Para mí lo más importante es que la música sea escuchable, disfrutable y que la gente la haga parte de sus vidas. Y fíjate que estando aquí en el Centro Cultural del Consulado General de México en Los Ángeles, viendo y teniendo contacto con distintos artistas de distintas disciplinas, lo que estamos viendo también es como un renacimiento, como una revisión de el arte mexicano y un nuevo gusto por hacerlo más cercano. La manera en la que se celebra el Día de Muertos o incluso en lo culinario, ¿no? Cómo están estas nuevas propuestas de cocina mexicana que van desde pues, estos nuevos chefs que tienen reconocimiento mundial hasta los tamales delicatessen y esta nueva manera de entender las posadas. Nos encanta. No sé si tú estás percibiendo también que en la música y en circuitos más, digamos, sofisticados, está México teniendo una nueva aceptación o hay una nueva mirada hacia lo mexicano, incluso hacia lo chicano, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu percepción sobre eso? Estoy de acuerdo, yo pienso que México está de moda en muchas disciplinas, como dices tú, también en el cine, pues ahorita sí como que los mejores directores son los Iñárritu, Guillermo del Toro, Cuarón, o sea, los mexicanos son los que están ganando los Óscares y haciendo estas propuestas que están revolucionando cómo se deben hacer las películas. Y en la música también creo que hay este renacimiento de no solo artistas mexicanos, sino que están haciendo arte que está influenciado por México. Está Gabriel Ortiz, está Arturo Márquez otra vez, que ha sido muy popular él, pero está como resurgiendo mucho y haciendo grandes colaboraciones aquí mismo en Los Ángeles. Entonces creo que es una gran coincidencia. Pienso que hace 10 años, cuando empecé a tener más éxito en el ámbito orquestal, tal vez no estaba tan de moda el hacer música mexicana, pero yo siempre he sido muy fiel a mi misión, porque principalmente yo siempre pienso en mi público y pienso qué es la música que yo quiero escuchar, y para mí la que hace falta en el ámbito de la música clásica es la que suena a México y la que celebra a México, y esa es la música que he seguido haciendo, y afortunadamente se han unido muchas grandes colaboraciones y relaciones, incluyendo con el consulado aquí en Los Ángeles, para celebrar esto que he estado haciendo, pero principalmente me da mucho orgullo y es la música que más me gusta a mí escuchar y celebrar. Pues en este bicentenario te vamos a celebrar el 11 de diciembre en Pasadena con este concierto. ¿Qué es lo que va a ver la gente ahí? ¿De qué se trata Lucha Libre? Lucha Libre es una pelea musical entre 6 músicos dentro de la orquesta. O sea, esta orquesta tiene 45 músicos. 6 de ellos van a estar utilizando máscaras de luchadores. Son luchadores nuevos que inventé. 3 rudos, 3 técnicos, y cada luchador tiene un tema, una melodía que los identifica. Entonces la composición se escucha y se siente como si fueras a una pelea de lucha libre. Hay la presentación de los personajes, cada personaje tiene su tema, entonces puedes ir identificando a qué suena cada luchador, y una vez que se presentan empieza la pelea y se van a ir peleando 1 contra 1, o sea, las melodías se enfrentan 2 contra 2 y eventualmente en el clímax 3 contra 3, y la orquesta tiene una especie de rol a veces de público, a veces se une con los luchadores para tocar sus melodías. A veces hay instrumentos que hacen el rol del presentador que va introduciendo los personajes. Hay un instrumento de percusión que se llama el slapstick, que son 2 pedazos de madera
que se tocan así, y esos son los sonidos de las palmadas que se dan en el pecho los luchadores. Entonces hay muchos sonidos auténticos de la lucha libre para que la gente vaya pues sintiendo como si estuviera en la lucha libre, pero con músicos de orquesta. Y mi idea o la razón por la cual quise unir estas dos cosas que parecen que no tienen nada en común, lucha libre y música clásica, es que para mí los músicos de este género son muy virtuosos, tocan unos instrumentos que son muy difíciles de tocar, y yo cuando voy a un concierto voy a ver que pase lo imposible en el escenario, saberlos tocar no solo su propio instrumento, sino cómo tienen que hacer música sin micrófonos, hacer una magia entre ellos para hacer un resultado muy bello. Y creo que lo mismo pasa en la lucha libre. Muchas de las movidas son coreografiadas, o sea, están trabajando en equipo para hacer un espectáculo. Entonces esa fue como la inspiración que me hizo decir, pues para mí, como los músicos solistas en la música clásica son como mis luchadores, como mis superhéroes, ¿por qué no hacer una pieza que celebre a estos músicos y que los ponga ahora sí que en el centro focal del escenario, para que la gente pueda pues tener una experiencia de lo que es ir a la lucha libre, pero con música clásica? Mucha creatividad. Y Juan Pablo, tú además te dedicas a dar clases. Justo ahora vienes corriendo de una masterclass. Cuéntanos de esa beta académica que tienes. Sí, pues para mí siempre ha sido muy importante compartir los conocimientos, y como dices tú también, siendo un compositor mexicano, ser como un ejemplo, un mentor para nuevas o futuras generaciones que estén interesadas en la música clásica, que vean que hay gente que sí está en el medio y que está logrando cosas importantes, y creo que con que tengas una persona que sea como tu modelo. Para mí fue hace 15 años cuando me mudé a Los Ángeles de Guadalajara. Conocí a Daniel Catán, que fue un compositor de ópera mexicano muy reconocido, y él daba clases enfrente de la universidad donde yo estaba estudiando, que era CalArts, y lo conocí. Para mí yo no podía creer que era un mexicano que estaba escribiendo óperas en español, y él fue un mentor muy importante que me impulsó a empezar mi carrera, y que me plantó esa semilla de hacer música clásica mexicana. Él quería como inventar una ópera latinoamericana. Entonces me encantaría a mí luego ser eso para otra persona, o sea, ser esa fuente de inspiración y esa confirmación de que sí se puede. Alguien que se ve como yo, que tiene mi misma historia, mis raíces, y está teniendo éxito, ¿por qué no hacerlo yo, no? Siento que a veces con una persona que conozcas ya empiezas tu camino. Entonces estoy haciendo eso ahora en USC, dando clases, y ojalá inspirando a una futura generación de compositores latinos que estén interesados en esto. Juan Pablo, nos hace sentir tremendamente orgullosos desde distintos puntos de vista. Gracias por darnos esta entrevista para celebrar el bicentenario de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. Pocas personas pueden proyectar de manera tan correcta el espíritu de esta celebración. Te lo agradecemos mucho. ¿Algo que quieras agregar? La gente que esté en Los Ángeles, que vayan a este evento, no se pueden perder lucha libre con música clásica, y un estreno mundial también, ser las primeras personas en el mundo que van a escuchar estas notas cobrar vida, y con estos músicos, máscaras, va a ser todo un espectáculo, y que se unan a esta celebración también. Creo que especialmente en Los Ángeles celebramos mucho el ser mexicanos, pero también en vivir en este país y poder contribuir a pues la riqueza de la diversidad cultural que hay aquí. Entonces, ¿por qué no ir y acompañarnos para celebrar esto tan importante con música y con un gran concierto? Domingo 11 de diciembre, Ambassadors Hall en Pasadena, a las 7 de la noche. Exactamente. Ahí nos vemos. Gracias, Juan Pablo. Va a ser un verdadero gusto. Muchas gracias.